Hola, hoy aprenderás la verdadera historia de José, el hijo predilecto de Jacob, una historia que te conmoverá profundamente y te enseñará lecciones eternas sobre la fidelidad, el perdón y el propósito divino en medio del sufrimiento. La historia de José comienza en un escenario familiar marcado por emociones intensas. José era el hijo amado de Jacob, fruto del amor profundo entre Jacob y su esposa favorita, Raquel. Durante largos años, Raquel enfrentó la angustia de la esterilidad, mientras veía cómo Lea, su hermana, concebía hijos, y luego también las siervas Bilha y Silpa daban descendencia a Jacob. Esta prueba pesaba sobre ella y sobre Jacob, quienes anhelaban la bendición de la paternidad con cada fibra de su ser. Cada nuevo ciclo traía consigo la esperanza renovada de que finalmente el Señor los bendeciría con un hijo. Raquel, con su corazón lleno de fe inquebrantable, oraba fervorosamente pidiendo un milagro, mientras Jacob buscaba consuelo en las promesas divinas transmitidas por sus antepasados Abraham e Isaac. Las promesas de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo resonaban en su corazón, alimentando su esperanza incluso en los momentos más oscuros. Entonces, en un día bendito que cambiaría el curso de la historia, el Señor atendió las oraciones de Raquel. Ella sintió las primeras señales de vida dentro de su vientre, una sensación que la llenó de esperanza indescriptible y gratitud profunda hacia el Altísimo. Este hijo tan esperado representaba no solo la respuesta a sus oraciones, sino también la confirmación del amor fiel de Dios hacia aquellos que confían en Él. Desde su nacimiento, José recibió todo el cariño y cuidado por parte de Jacob, lo que naturalmente despertaba celos y resentimientos entre sus hermanos. Jacob, quien había esperado tanto tiempo por la llegada de José, lo consideraba no simplemente como un hijo más, sino como un regalo divino, como una renovación de su propia vida después de años de tristeza debido a la esterilidad de Raquel. Jacob veía en José el cumplimiento de las promesas divinas. Este niño representaba la continuación del linaje sagrado, el portador de las bendiciones que Dios había prometido a Abraham. Por esta razón, Jacob derramaba sobre José un amor especial que, aunque comprensible desde su perspectiva, sembraría semillas de discordia entre sus hijos. Sin embargo, esta preferencia no pasó desapercibida por los otros hijos de Jacob. Los hermanos observaban con amargura el tratamiento diferenciado dado a José. Cada gesto de afecto, cada palabra de elogio, cada momento de atención especial que Jacob dedicaba a José era como una herida abierta en los corazones de sus hermanos. Los lazos familiares que deberían ser fuente de apoyo y unión se tornaron enredados en celos y hostilidad creciente. La dinámica familiar alcanzó su punto crítico cuando Jacob obsequió a José con una túnica de muchos colores. Este no era un simple regalo, sino un gesto público de su afecto especial por él. En aquella cultura, una túnica así representaba distinción y favor. Era el tipo de vestimenta que usaban los hijos de posición privilegiada, aquellos destinados a recibir la mayor parte de la herencia o a ocupar posiciones de liderazgo en la familia. Esta demostración de favoritismo inflamó aún más los sentimientos negativos de los hermanos de José, exacerbando una atmósfera ya tensa dentro de la familia. Cada vez que veían a José usando esa túnica, era un recordatorio constante de que su padre lo amaba más que a ellos. La envidia se transformó en odio, y el odio comenzó a alimentar pensamientos oscuros en sus corazones.
Antes de continuar con esta historia impactante, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te recomendará más contenido como este, que edifica tu fe y fortalece tu vida espiritual. También déjame en los comentarios qué aspecto de la historia de José te impacta más. Y no olvides darle like a este video para que más personas puedan conocer estas verdades bíblicas que transforman vidas. Tu participación ayuda a que este mensaje llegue a más corazones necesitados. Mientras José crecía en la casa de su padre, también era visitado por visiones y sueños misteriosos que revelaban un futuro grandioso. Sus sueños, aunque enigmáticos a primera vista, contenían mensajes profundos sobre su futura autoridad y posición de liderazgo sobre su familia. Estos sueños no eran producto de la imaginación de un joven, sino revelaciones divinas que prefiguraban el plan que Dios tenía preparado para él. En uno de esos sueños, José se vio en pie en el campo, atando haces de trigo junto con sus hermanos. De repente, el haz de trigo de José se levantaba y permanecía erguido, mientras que los haces de sus hermanos se inclinaban alrededor del suyo, rindiéndole reverencia. Este sueño simbolizaba la autoridad y la posición de liderazgo que José un día tendría sobre su familia, un presagio de su futura grandeza. Cuando José compartió este sueño con sus hermanos, la reacción fue de indignación y burla. Ellos le respondieron con sarcasmo y resentimiento, preguntándole si acaso pretendía reinar sobre ellos y dominarlos. Sus palabras estaban cargadas de desprecio, pero en el fondo, una semilla de temor había sido plantada en sus corazones. El sueño los perturbaba porque en algún lugar profundo de su ser intuían que podría contener una verdad inquietante. Pero José tuvo otro sueño aún más impresionante. En esta visión vio el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Cuando relató este sueño a su padre y hermanos, incluso Jacob lo reprendió, preguntándole si acaso él, su madre y sus hermanos vendrían a postrarse en tierra ante él. Sin embargo, el texto sagrado nos revela que Jacob guardó estas palabras en su corazón, reflexionando sobre su significado. Estos sueños representaban tanto los luminares celestiales como su familia. El sol simbolizaba a Jacob, la luna a su madre y las 11 estrellas a sus 11 hermanos. La imagen de todos ellos inclinándose ante José revelaba que él ejercería una autoridad aún mayor sobre sus familiares. Un destino que despertaría una mezcla de admiración en Jacob y profundo resentimiento entre sus hermanos. Los hermanos de José comenzaron a odiarle con una intensidad que crecía día tras día. No podían hablarle pacíficamente y cada encuentro estaba cargado de tensión y hostilidad. El ambiente en la casa de Jacob se volvió insoportable, con una división clara entre José y sus hermanos. La familia que debería estar unida se fragmentaba bajo el peso del favoritismo, los celos y el resentimiento acumulado. Pero el peor momento aún estaba por llegar. La traición de los hermanos de José marcaría un punto de inflexión sombrío y devastador en su vida. El clímax de este conflicto ocurrió cuando Jacob envió a José para verificar el bienestar de sus hermanos, quienes estaban pastoreando el rebaño en Siquem. Jacob, confiado e ignorante del peligro que acechaba, le dijo a José que fuera a ver si todo estaba bien con sus hermanos y con el ganado, y que luego le trajera noticias. José obedeció a su padre sin vacilación, vistiendo su túnica de colores y emprendiendo el camino hacia donde se encontraban sus hermanos. No tenía idea de que estaba caminando directo hacia una trampa mortal. Cuando llegó a Siquem, no encontró a sus hermanos allí. Un hombre lo encontró vagando por el campo y le informó que sus hermanos habían partido hacia Dotán. José,
Perseverante y obediente a la encomienda de su padre, continuó su búsqueda hasta Dotán. Cuando los hermanos vieron a José venir de lejos, con su distintiva túnica de colores visible en la distancia, la oportunidad para la venganza surgió en sus corazones endurecidos. En un acto de traición deliberada y premeditada, comenzaron a conspirar contra él. El odio fervillante en sus corazones encontró una salida en forma de violencia planificada. Las palabras que intercambiaron revelaban la profundidad de su maldad. Se decían unos a otros que ahí venía el soñador, refiriéndose a José con desprecio y burla. Propusieron matarlo y arrojarlo en una cisterna, para luego decir que una fiera salvaje lo había devorado. Con estas palabras llenas de crueldad, manifestaban su intención de destruir no solo a José, sino también los sueños que tanto les molestaban. Sin embargo, en un momento de relativa misericordia, uno de los hermanos intervino. Rubén, el primogénito, quien quizás sintió el peso de la responsabilidad de ser el mayor, propuso que no derramaran sangre directamente. Sugirió, en cambio, que lo arrojaran en una cisterna seca en el desierto, pero que no pusieran sus manos sobre él. El plan secreto de Rubén era regresar más tarde para rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José se acercó a sus hermanos, lleno de inocencia y sin sospechar nada, fue recibido con violencia. Lo sujetaron brutalmente, le arrancaron la túnica de colores que tanto resentimiento les causaba y lo lanzaron a la oscuridad de una cisterna seca. José, en el fondo de aquel pozo, gritaba y suplicaba por misericordia, pero sus hermanos, con corazones endurecidos, se sentaron a comer pan mientras ignoraban sus lamentos desesperados. La crueldad de esta escena es difícil de comprender. Los mismos hermanos, con quienes José había crecido, jugado y compartido su vida, ahora lo trataban como si fuera menos que humano. Se sentaron a disfrutar de una comida mientras su hermano menor permanecía atrapado en la cisterna, aterrorizado y sin esperanza de escape. Este acto revelaba cuán profunda era la oscuridad que había invadido sus corazones. Sin embargo, la ruina completa de José no estaba en los planes de sus hermanos, tal como Rubén los había imaginado. Mientras comían, levantaron sus ojos y vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos llevaban especias aromáticas, bálsamo y mirra, mercancías valiosas que transportaban hacia Egipto para venderlas allí. Fue entonces cuando Judá, otro de los hermanos, propuso una idea que cambiaría el curso de los acontecimientos. Les dijo a sus hermanos que no había ganancia en matar a José y ocultar su sangre. En cambio, propuso venderlo a los ismaelitas. De esta manera se librarían de él sin mancharse directamente las manos con su sangre, y además obtendrían una ganancia económica de su traición. La propuesta de Judá fue aceptada por sus hermanos. Sacaron a José de la cisterna y en un acto de traición indescriptible, lo vendieron a los mercaderes ismaelitas por 20 piezas de plata, el precio de un esclavo común. José, quien momentos antes había sido el hijo predilecto de un patriarca próspero, ahora era reducido a mercancía, vendido como esclavo por sus propios hermanos. La angustia de José en ese momento debió ser insoportable. Ver a sus propios hermanos intercambiando su vida por monedas de plata, despidiéndose de él con frialdad mientras era encadenado y arrastrado lejos, separado de su familia y de todo lo que conocía, representaba una traición que cortaba hasta lo más profundo de su alma. Los mercaderes ismaelitas ataron a José junto con otros esclavos y comenzaron su largo viaje hacia Egipto. José, mirando hacia atrás mientras se alejaba, veía cómo la tierra de su padre desaparecía en la distancia.
Cada paso lo llevaba más lejos de su hogar, de su familia, de la vida privilegiada que había conocido. En ese momento, sus sueños de grandeza parecían haber muerto, reemplazados por la cruda realidad de la esclavitud. Mientras tanto, sus hermanos ejecutaron la parte final de su plan malvado. Tomaron la túnica de José, esa túnica de muchos colores que tanto resentimiento les había causado, y la mancharon con la sangre de un cabrito que habían sacrificado. Luego la llevaron a su padre Jacob, presentándosela con la falsa historia de que la habían encontrado, preguntándole si reconocía si era la túnica de su hijo. Jacob reconoció inmediatamente la túnica de José. Su reacción fue de absoluta devastación. Rasgó sus vestiduras en señal de duelo profundo, se vistió de cilicio y lloró por su hijo durante muchos días. Sus otros hijos e hijas intentaron consolarlo, pero él rechazaba todo consuelo, diciendo que descendería enlutado hasta la sepultura por su hijo. El dolor de Jacob era inconsolable porque creía que su amado José había sido devorado por una bestia salvaje. El engaño de los hermanos había tenido éxito, pero las consecuencias de su traición resonarían a través de los años. Habían roto el corazón de su padre y destruido la paz de su familia. El peso de su mentira y su culpa los acompañaría por décadas, aunque en ese momento quizás no comprendían completamente la magnitud de lo que habían hecho. Después de ser llevado por los mercaderes, José se encontró en un mundo completamente desconocido, distante de su tierra natal, su familia y todo lo que conocía. La caravana finalmente llegó a Egipto, un reino distante y exótico que se erguía majestuosamente en las márgenes del río Nilo. José fue llevado al mercado de esclavos, donde los mercaderes exhibían su mercancía humana a los compradores potenciales. Fue en este mercado donde Potifar, un oficial egipcio de alta posición y capitán de la guardia del faraón, notó a José y decidió comprarlo. Desde el momento en que llegó a la casa de Potifar, José demostró habilidades excepcionales y una ética de trabajo incansable. Potifar reconoció rápidamente que había algo especial en José. El texto sagrado nos dice que el Señor estaba con José y que por causa de él, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. Sin embargo, su posición privilegiada pronto atrajo una atención no deseada. La esposa de Potifar comenzó a mirar a José con ojos de deseo. Un día, cuando José estaba en la casa realizando sus deberes y no había ningún otro siervo presente, la esposa de Potifar lo agarró por su ropa y le dijo directamente que se acostara con ella. La respuesta de José reveló la profundidad de su integridad moral. Él respondió que cometer tal acto sería una gran maldad y un pecado contra Dios mismo. José entendía que la inmoralidad sexual no era simplemente una ofensa contra Potifar, sino fundamentalmente un pecado contra el Dios Santo que lo había sostenido a través de todas sus pruebas. Finalmente llegó otro día cuando José entró en la casa para hacer su trabajo. La esposa de Potifar lo agarró por su ropa, repitiendo su demanda. Pero José, manteniendo su resolución firme, huyó de la casa dejando su manto en las manos de ella como evidencia de su inocencia. La reacción de la esposa de Potifar fue devastadora y maliciosa. Ella fabricó una mentira calculada, acusando falsamente a José. Potifar, al escuchar las palabras de su esposa, lo envió a prisión. Esta prisión no era una cárcel común, sino la prisión del rey, donde se guardaban los prisioneros del faraón. Para José, la prisión representaba un abismo de desesperación y angustia. Había hecho lo correcto al huir de la tentación, pero ahora sufría las consecuencias como si hubiera hecho lo malo. Sin embargo, incluso en las sombras de la prisión, José no perdió su fe en Dios.
El texto sagrado nos dice algo extraordinario. El Señor estaba con José. El Señor extendió su misericordia sobre José y le concedió favor ante los ojos del jefe de la cárcel. Con el tiempo, el jefe de la cárcel llegó a confiar tanto en José que puso bajo su cuidado a todos los prisioneros que estaban en la prisión. Fue durante este tiempo en prisión que José tuvo la oportunidad de ejercitar un don especial que Dios le había dado, el don de interpretar sueños. Sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el faraón, y fueron puestos en la misma prisión donde José estaba confinado. Una noche, ambos oficiales tuvieron sueños, cada uno con su propio significado. José les dijo que las interpretaciones pertenecían a Dios y les pidió que le contaran sus sueños. José explicó al copero que sería restaurado a su posición en 3 días. Al panadero le reveló que sería ejecutado en 3 días. 3 días después, todo sucedió exactamente como José había predicho. El faraón restauró al copero a su posición y ejecutó al panadero. Sin embargo, el texto nos dice algo desalentador. El copero no se acordó de José, lo olvidó. 2 años completos pasaron durante los cuales José continuó en prisión, esperando, confiando, manteniendo su fe en Dios. Después de 2 años, el faraón mismo tuvo un sueño. Vio 7 vacas hermosas y gordas que fueron devoradas por 7 vacas feas y flacas. Luego tuvo otro sueño, con 7 espigas llenas y 7 espigas marchitas. El faraón convocó a todos los magos de Egipto, pero ninguno de ellos pudo interpretar los sueños. Fue en este momento cuando el copero finalmente recordó a José. El faraón inmediatamente mandó llamar a José. La respuesta de José al faraón reveló su carácter humilde. Dijo claramente que no era él, sino que Dios daría al faraón una respuesta favorable. José explicó que los 2 sueños del faraón eran en realidad uno solo. Vendrían 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, seguidos por 7 años de hambre severa. José no se detuvo en interpretar el sueño. Ofreció un plan sabio: recoger la 1/5 parte de toda la producción durante los años de abundancia y almacenarla para los años de hambre. La propuesta agradó al faraón y a todos sus oficiales. El faraón le dijo a José que lo nombraría sobre su casa y todo su pueblo sería gobernado conforme a su palabra. El faraón quitó su anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Lo vistió con ropas de lino fino y puso un collar de oro alrededor de su cuello. José tenía 30 años cuando entró al servicio del faraón. Durante los 7 años de abundancia, José recogió todo el alimento de esos años y lo almacenó en las ciudades. Almacenó grano como la arena del mar, tanto que dejó de medirlo porque era incalculable. Durante este tiempo le nacieron a José 2 hijos con Asenat. Al primero lo llamó Manasés, porque Dios le había hecho olvidar todo su sufrimiento. Al segundo lo llamó Efraín, porque Dios lo había hecho fructificar en la tierra de su aflicción. El hambre y el reencuentro. Los 7 años de abundancia terminaron y comenzaron a llegar los 7 años de hambre, tal como José había predicho. Hubo hambre en todas las tierras circundantes, pero en toda la tierra de Egipto había alimento. José abrió todos los graneros y vendía a los egipcios. De todos los países venían a Egipto para comprar grano a José. Mientras tanto, en Canaán, Jacob y su familia también sufrían los efectos del hambre. Jacob ordenó a sus hijos que descendieran a Egipto y compraran grano. 10 de los hermanos de José descendieron a comprar grano de Egipto. Pero Jacob no envió a Benjamín, el hermano menor de José, con ellos, pues temía que le ocurriera alguna desgracia. Cuando los hermanos de José llegaron, se postraron ante él con sus rostros en tierra
exactamente como José había visto en su sueño tantos años atrás. José vio a sus hermanos y los reconoció inmediatamente. Sin embargo, él hizo como si no los conociera y les habló duramente. José les dijo que eran espías. Los hermanos negaron la acusación, explicando que eran 12 hermanos, que el menor estaba con su padre y uno ya no existía. Esta mención casual de José como el que ya no existía debe haber conmovido profundamente su corazón. José mantuvo su acusación y los puso a todos juntos bajo custodia durante 3 días. Al tercer día, José les dijo que uno de sus hermanos quedaría preso, pero los demás podrían ir y llevar grano para sus casas. Debían traerle a su hermano menor. Los hermanos comenzaron a hablarse unos a otros, sin darse cuenta de que José podía entenderlos. Dijeron entre sí que verdaderamente eran culpables respecto a su hermano, porque vieron la angustia de su alma cuando les rogaba, pero no le hicieron caso. Esta confesión revelaba que la culpa por lo que habían hecho a José nunca los había dejado. José, escuchando estas palabras en su lengua nativa, sin que ellos supieran que las entendía, se apartó de ellos y lloró. Luego tomó a Simeón de entre ellos y lo hizo atar delante de sus ojos. José dio órdenes secretas de que llenaran sus sacos con grano, pero también de que devolvieran el dinero de cada uno. Los hermanos cargaron su grano y partieron. Cuando abrieron sus sacos en el camino, encontraron su dinero devuelto. Sus corazones se llenaron de temor. Cuando llegaron a Jacob, su padre, le contaron todo lo que les había sucedido. Jacob les dijo con angustia que no enviaría a Benjamín con ellos. El hambre continuaba siendo severa en la tierra. Cuando terminaron de comer el grano que habían traído de Egipto, Jacob les dijo que volvieran a comprar alimento. Pero Judá explicó que el hombre les había advertido solemnemente que no verían su rostro a menos que su hermano estuviera con ellos. Judá entonces tomó la iniciativa, se hizo personalmente responsable por Benjamín, diciéndole a su padre que si no se lo devolvía, cargaría con la culpa para siempre. Israel finalmente cedió ante la lógica y la desesperación de su situación. Los hombres tomaron el presente, llevaron el doble del dinero y tomaron a Benjamín. Se levantaron, descendieron a Egipto y se presentaron ante José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo al mayordomo de su casa que llevara a los hombres a su casa y preparara una comida. El mayordomo llevó a los hombres a la casa de José. Cuando José llegó a casa, le trajeron el presente que tenían en sus manos y se postraron ante él en tierra. José levantó sus ojos y vio a Benjamín, su hermano, el hijo de su madre. Sin esperar respuesta, dijo: «Dios tenga misericordia de ti, hijo mío». José se apresuró a salir porque su corazón se conmovió profundamente por su hermano y buscó dónde llorar. José ordenó que sirvieran la comida. Los hermanos se sentaron delante de él, desde el primogénito según su primogenitura hasta el menor según su juventud. Los hombres se miraban asombrados unos a otros. La porción de Benjamín era 5 veces mayor que las porciones de todos ellos. Luego José ordenó al mayordomo de su casa que llenara los sacos de los hombres con alimento y pusiera el dinero de cada uno en la boca de su saco. Además, debía poner la copa de plata de José en la boca del saco del menor. Por la mañana, cuando amaneció, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Apenas habían salido de la ciudad cuando José dijo a su mayordomo que fuera tras ellos y les preguntara por qué habían devuelto mal por bien, robando la copa. Cuando el mayordomo los alcanzó, ellos respondieron con indignación. El mayordomo los registró comenzando con el mayor y terminando con el menor, y la copa fue hallada en el saco de Benjamín.
Entonces rasgaron sus vestiduras, cargaron sus asnos y volvieron a la ciudad. Judá y sus hermanos entraron en la casa de José, quien aún estaba allí, y se postraron ante él en tierra. Judá respondió que no tenían qué decir ni cómo justificarse. Dios había descubierto la iniquidad de sus siervos. Pero José dijo que estaba lejos de él hacer eso. Solo el hombre en cuya mano fue hallada la copa sería su esclavo. Los demás podían subir en paz a su padre. Entonces Judá se acercó a José y comenzó a hablar. Relató toda la historia de cómo su padre amaba a Benjamín. Judá continuó explicando que él había quedado como fiador del muchacho ante su padre, prometiendo que si no lo devolvía, cargaría con la culpa para siempre. Luego Judá hizo algo extraordinario. Ofreció quedarse como esclavo en lugar de Benjamín, rogando que el joven pudiera volver con sus hermanos. Preguntó cómo podría él subir a su padre si el joven no estaba con él. Esta intercesión de Judá, ofreciéndose a sí mismo en lugar de su hermano, fue demasiado para José. No pudo contenerse más delante de todos los que estaban con él. Gritó que hicieran salir a todos de su presencia, y no quedó nadie cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Lloró tan fuertemente que los egipcios oyeron, y la casa del faraón se enteró. José dijo a sus hermanos: «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?». Sus hermanos no podían responderle porque estaban aterrados delante de él. José les dijo que se acercaran, que él era José, su hermano, a quien ellos vendieron para Egipto. Les pidió que no se entristecieran ni se enojaran consigo mismos por haberlo vendido, porque Dios lo había enviado delante de ellos para preservar la vida. Ya habían pasado 2 años de hambre, y aún quedaban 5 años sin siembra ni siega. Dios lo había enviado delante de ellos para preservarles un remanente en la tierra y mantenerlos vivos mediante una gran liberación. José explicó que no fueron ellos quienes lo enviaron allí, sino Dios, quien lo había puesto como padre del faraón, señor de toda su casa y gobernador en toda la tierra de Egipto. Les ordenó que se apresuraran, subieran a su padre y le dijeran que su hijo José mandaba decir que Dios lo había hecho señor de todo Egipto, que descendiera a él sin demora. José abrazó a Benjamín y Benjamín lloró sobre su cuello. Besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él. La reconciliación estaba completa. Jacob descendió a Egipto con toda su familia. José salió a encontrarse con su padre, se presentó ante él, se echó sobre su cuello y lloró largamente. Israel dijo a José que ya podía morir, pues había visto su rostro y sabía que aún vivía. Esta historia verdadera, según las Sagradas Escrituras, nos enseña que Dios puede transformar el mal en bien, que su plan prevalece sobre toda traición humana, que el perdón libera tanto al ofendido como al ofensor, y que la fidelidad en medio del sufrimiento prepara para bendiciones mayores. José mantuvo su integridad en la esclavitud, en la tentación y en la prisión. Dios lo exaltó en su tiempo perfecto. Los sueños que parecían destruidos se cumplieron exactamente como Dios había revelado. La familia que estuvo rota fue restaurada. Gracias por dedicar tu tiempo a conocer esta historia poderosa de José. Valoramos profundamente que hayas permanecido hasta el final de este relato que nos revela el carácter fiel de Dios, incluso en medio de las pruebas más duras. Ahora te invito a que te suscribas a este canal para continuar aprendiendo estas historias bíblicas que transforman vidas. Comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios tiene un propósito incluso en medio del sufrimiento. Activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Que la historia de José fortalezca tu fe y te recuerde que Dios nunca te abandona. Hasta pronto, y que Dios te bendiga grandemente.